Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestra emisión de su programa radial favorito, Docencia a tu alcance, con los docentes Camila Carvajal y Oscar Carreño. En este capítulo nos encontramos con el profesor Andrés Hernández, docente de la Universidad de Oxford y Barcelona, quien estará con nosotros resolviendo preguntas sobre la cultura y educación. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Camila y Oscar, por la invitación al programa. Me siento muy agradecido por compartir mi experiencia con ustedes. Así es, Camila, el día de hoy estaremos abordando muchos temas de interés para los docentes latinoamericanos y más específicamente colombianos. Tendremos la posibilidad de analizar el impacto de conceptos claves en la práctica educativa, teniendo en cuenta la diversidad cultural de nuestro contexto. Totalmente de acuerdo, Oscar. Es por eso que desde la primera pregunta, que está basada en entender lo básico, profesor Andrés, ¿puede por favor contextualizarnos y explicarnos cómo entender mejor los conceptos de educación, interculturalidad e inclusión? Sentimos que es súper necesario reconocer las bases antes del análisis. Claro que sí. Bueno, pues en este caso la educación tiene múltiples definiciones. Podemos empezar con una de un autor que es Turiñán, que en el 2017 la define como una actividad con propósito formativo, pues que ayuda al estudiante a construir su proyecto de vida. Y esto va más allá de los contenidos. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, es fundamental para lograr la paz y la justicia social. Ahora, hablando de la interculturalidad, el concepto de la UNESCO en el 2022 la define como el diálogo entre culturas con respeto mutuo. Y Páez, que es otro autor, en el 2024 nos da una definición donde dice que no es solo aceptar las diferencias, sino encontrar puntos comunes en derechos humanos y valores compartidos, garantizando igualdad en las oportunidades. Muchísimas gracias, profesor Andrés. Eso nos aclara muchas dudas sobre la educación y la interculturalidad. Bien, ahora profesor, ¿cómo podemos definir la inclusión? Bueno, en este caso la inclusión establece una conversación desde la diversidad y la educación. Incluso pues es un tema que ha sido abordado desde muchos aspectos como el social. Y allí hay una pregunta: ¿cuándo hay inclusión y cuándo hay una no exclusión? Me gustaría definir este concepto ayudándome desde la definición de la UNESCO, que en el 2017 nos dice que la define como el proceso de identificar y de responder a la diversidad de necesidades de todos a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo así la exclusión en la educación. También otros autores como Sánchez y Robles en el año 2013 nos dicen que la inclusión habla de la educación inclusiva, que está relacionada en este caso con que todos los alumnos sean aceptados, valorados, reconocidos en su integridad y su singularidad, independientemente en este caso de su procedencia o características psicoemocionales, de su etnia o de pronto también de su cultura, ¿no? Profesor Andrés, gracias. Es excelente que como docentes pues sepamos dónde estamos parados. Muy de acuerdo contigo, Oscar. Realmente es importante tener eso en cuenta. Ahora bien, profesor Andrés, quisiéramos saber claramente desde su perspectiva, ¿cómo cree usted que impactan las distintas interpretaciones de estos conceptos en la práctica educativa de nuestra sociedad, específicamente Latinoamérica y Colombia? Bueno, para mí en este caso, cuando un docente comprende ya lo que son estos tres conceptos de los que estábamos hablando y los aplica en clase usando diversas metodologías, y esto pues le permite a los estudiantes que poder usar el conocimiento que están aprendiendo con libertad. Y no solo hablamos de los conceptos o los contenidos académicos, sino que estamos en este caso formando personas con valores éticos que sean útiles a la sociedad. Un profesor que integra la interculturalidad y que integra la inclusión, pues va a crear un ambiente seguro donde los alumnos van a compartir sus tradiciones y pensamientos sin ningún tipo de miedo a que los rechacen. Y pues aquí hay una diferencia clave: la no exclusión no basta únicamente. La verdadera inclusión requiere una apertura, requiere respeto y requiere convivencia armónica en las diferencias. Yo creo que en Colombia y en Latinoamérica, y basándome en algo que leí de Reina y Lara del año 2020, aún faltan muchos recursos para una inclusión real, pese a que los esfuerzos han sido grandes por parte de los gobiernos. El cambio realmente comienza cuando cada docente aplica estos conceptos en su aula realmente, transformando la educación desde lo cotidiano.
Perfecto, profesor Andrés, totalmente de acuerdo y es muy importante lo que usted nos menciona y teniendo en cuenta eso, ¿dónde se abordó dónde se abordó cómo los profesionales de la educación pueden adquirir una visión más completa de conceptos tan complejos, donde la interculturalidad y la educación? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo cree usted que los actores sociales dentro de un contexto educativo pueden apropiarse de estos conceptos? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por el concepto de interculturalidad y me parece pertinente abordarlo con actores sociales de las diferentes comunidades educativas desde 3 aspectos. En este caso, esto lo menciono por una lectura que hice que hizo un autor, en este caso Páez, en el año pasado, que nos dice que estos 3 aspectos son la diversidad, el cambio y la comunicación. Para este autor, pues la diversidad significa que cada persona es única y es una condición intrínseca del ser humano ser único. Él también dice que pues la humanidad en este caso está abierta a cambios y a transformaciones. Y nos habla también de la diversidad y cómo se entrelaza la diversidad y el cambio que resultan de la interacción y comunicación constante. Y en este caso, la educación como un proceso comunicativo donde se aprende a través de la interacción y el intercambio de ideas. Excelente, pues una forma muy orgánica la manera en que propone pues permitir el apropiamiento del concepto de interculturalidad pues en los actores sociales, pero ¿cómo se puede lograr ese proceso de apropiamiento con el concepto de inclusión que hemos definido? Bueno, pues en este caso creo que es pertinente que tengamos en cuenta y que adoptemos la visión que nos da la UNESCO en el 2017, donde se indica que la apropiación requiere la sensibilización, que es donde se puedan realizar, por ejemplo, talleres educativos, en este caso con ejemplos concretos de inclusión de las personas y comunidades con diferentes condiciones. Podemos también tener un liderazgo distribuido, donde es importante lograr empoderar en los procesos de inclusión, no solo a los docentes y directivos docentes, sino a los actores sociales en sí, que son los abanderados, en este caso de la inclusión educativa, pues en diferentes entornos sociales. Y también pues debemos tener un enfoque en los derechos humanos, vincular la inclusión también desde los marcos legales. Por ejemplo, se podría hacer una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad para facilitar la exigencia de derechos y el cumplimiento de las leyes para las personas, pues en este caso, que viven con discapacidad. Con lo anteriormente mencionado, y pues para terminar quisiera preguntarle ahora por aquellos que viven el día a día de la educación, ¿cómo cree usted que los educadores dentro de un contexto educativo puedan apropiarse de esos conceptos? Pues Oscar, yo considero que en este caso es una tarea muy personal, realmente. Nosotros como profesionales de la educación podemos obtener mayor comprensión de estos conceptos de educación, interculturalidad e inclusión, involucrándonos de forma activa en investigaciones actuales, y creo que lo más importante es hacer reflexión de nuestras propias prácticas en ambientes sociales y educativos. Me gustaría tomar en cuenta la perspectiva de 2 autores, Banks y Banks, que en el 2022 nos hablan que los educadores deben explorar los fundamentos teóricos de estos conceptos y cómo se entrelazan, ¿sí? Enfatizar en lo más importante, que es entender cómo las identidades culturales, la etnia, la identidad racial, la identidad lingüística y el género influencian las experiencias de aprendizaje de todos los estudiantes. También es importante tomar en cuenta Florian, que en el 2019 nos habla que debemos tomar un enfoque realmente inclusivo y que este enfoque requiere dejar de ver la inclusión como una adición y verla como la norma, ¿sí? Porque estamos en contextos diversos al final de cuentas. Y es que al reevaluar y criticar nuestras propias preconcepciones y nuestras propias experiencias en el aula, pues dejamos de usar unos lentes de interculturalidad e inclusión, y en este caso podemos desarrollar, ¿sí?, más prácticas que sean equitativas y pues que respondan a las necesidades de nuestros contextos. Queremos agradecerle por sus valiosos aportes en esta discusión tan vital para los procesos de inclusión e interculturalidad en los contextos educativos.
Y nuevamente muchísimas gracias, profesor Andrés. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este enriquecedor capítulo de Docencia a tu alcance. Hoy hemos recorrido un camino fundamental para entender que la educación no se limita solamente a transmitir conocimiento, sino que es la base para construir sociedades más justas, donde podamos incluir la interculturalidad, la cual nos invita a dialogar siempre con respeto y a valorar la diversidad, y que la inclusión nos desafía a eliminar las barreras para que nadie quede atrás. Exacto, Camila, el cambio nace en cada aula con docentes que reflexionan, se actualizan y crean espacios donde todos, sin importar su origen y condición, puedan aprender y crecer. Aunque pues los retos en países como Colombia son grandes, hoy reafirmamos que la esperanza está en estos pequeños pasos, talleres de sensibilización, liderazgos comprometidos y sobre todo entender que la inclusión no es un añadido, sino el corazón de una educación auténtica. Agradecemos al profesor Andrés por sus valiosas ideas y a ustedes, nuestra audiencia, por sumarse a esta conversación. Hasta la próxima, donde seguiremos llevando la docencia a tu alcance.